Y en 1991 yo fui el que sustenté en la asamblea. Esta es la única universidad, la Universidad de Panamá, en el mundo que tiene la responsabilidad, y logramos, tras mucho esfuerzo, Claro. encontrar el contrato histórico por el cual que la universidad sigue siendo una institución politizada a su máxima expresión. La pregunta clave es ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada? El presidente Varela me dice a mí o me pregunta, lo que hace una escuela de medicina es cuando usted tiene estudiantes que aman aprender y cuando usted tiene profesores que aman enseñar. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, ¿cómo estamos? Estoy aquí con el doctor muy conocido, Enrique Mendoza, decano, ex decano de la Facultad de Medicina por numerosas veces. Para mí es un placer tenerlo aquí presente. Yo creo que muchos de los que están aquí nos están oyendo. Creo que en verdad va a ser un honor escucharlo, lo que tiene que decir, lo que tiene que contarnos. Creo que para mí es muy importante tenerlo aquí presente porque creo que es una oportunidad de poder que no solamente yo, sino que los que nos están escuchando sepan actualmente la facultad cómo está, cómo usted la vio antes, qué cosas usted considera que son muy positivas de la Facultad de Medicina, qué cosas nos hace falta, ¿será que nos hace falta una nueva Facultad de Medicina? Así que vamos a empezar un poquito a hablar de todos esos temas interesantes que yo sé que muchos quieren saber. Así que bueno, para empezar, gracias por estar aquí nuevamente y cuéntenos usted, doctor, ¿quién es Enrique Mendoza? Gracias, Guillermo, por esta oportunidad inédita de poder conversar con ese gran grupo de jóvenes médicos que siguen las diferentes ediciones de estas conversaciones. Enrique Mendoza es un médico que se graduó en el Instituto Nacional de Panamá, que ingresé a la Facultad de Medicina en 1966. En aquellos años teníamos un plan de estudios de 8 años de medicina. 3 se hacían en la Facultad de Ciencias. Esos años en la Facultad de Ciencia se conocían con el nombre de Bachillerato en Premedicina. Vale. Y posteriormente uno ingresaba a la Facultad de Medicina, que era un plan de 5 años. Así que en total 8 años. Entiendo. Cuando yo llego a la Facultad de Medicina en 1969, se eliminó el 5.º año de estudios, que era el año de externado. Ok. En ese plan de 8 años, el 8.º año era un año dedicado al externado, Entiendo. a rotaciones clínicas en los hospitales docentes, muy Entiendo. particularmente el Hospital Santo Tomás. Entiendo. Así que yo hice 7 años de estudios en la Universidad de Panamá, 7 años de estudios de medicina. Ok. Hice mis 2 años de internado, uno en el Hospital Santo Tomás y el otro en el Hospital Manuel Amador Guerrero. Posteriormente viajé a Francia y Bélgica, donde hice mi entrenamiento en medicina interna y endocrinología, 4 años. Regresé, empecé a trabajar como profesor en la Facultad de Medicina en 1980, quiere decir que tengo 46 años de ser profesor de la Facultad de Medicina. Mucho camino. Fui sobre todo profesor asistente inicialmente en el departamento de bioquímica. Tuve el honor y la distinción de trabajar con el doctor Federico Gómez, quien había sido mi profesor de bioquímica. Y en 1985, de 1985 a 1989, estuve en los Estados Unidos, donde hice mi maestría en bioquímica
También trabajé en el departamento de medicina en el Jackson Memorial Hospital haciendo investigación en anemia falciforme y también Qué interesante. en el departamento de endocrinología Ujú. haciendo investigación en osteoporosis. Así que mi formación son 7 años en la Universidad de Panamá, 2 años de internado, 4 años en Europa, 4 años en los Estados Unidos. He sido médico del Hospital Santo Tomás, trabajé en el Hospital Santo Tomás en la década de los 80 y fui médico del Complejo Hospitalario Metropolitano en la década de los 90 y bien entrada en los años 2000. Así que soy un médico que en verdad tengo, podría decir, la suerte de estar entrenado en ciencias médicas clínicas y estar entrenado en ciencias médicas básicas de acuerdo con la sucesión temporal de mi entrenamiento. Pero en esta época de Translational Medicine, de ver cómo se aplican los conocimientos básicos a los problemas clínicos, tengo esa característica de tener una formación en ciencias médicas básicas Claro. y una formación en ciencias clínicas. Y podría también explicarle a los que nos están acompañando en esta edición que soy uno de los médicos que trabajó como especialista en el Hospital Santo Tomás en la década de los 80, insisto, y médico que trabajé en el Complejo Hospitalario Metropolitano. Así que conozco las dos principales instituciones a nivel nacional. hospitalarias de este país. Llegué a ser director nacional de docencia de la Caja del Seguro Social, el primer director nacional de docencia de la Caja del Seguro Social. Increíble. En 1994 yo tuve las dos posiciones, director de docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano y director nacional también. de docencia de todos nuestros hospitales de la Caja del Seguro Social. Claro. Y llegué a ser decano de la facultad, en verdad, de estos 26 años que llevamos del siglo XXI, del 2000 al 2026. Yo he sido decano durante 13 años, es decir, la mitad de ese lapso Un de 50%. 26 años, un 50%. Así que podría decir que, y en esta conversación veremos, he asistido a lo que fue la transición de la Facultad de Medicina del siglo XX al siglo XXI. Claro. Y tuve esa distinción de dirigir los destinos de mi alma mater, del alma mater de la mayoría de los médicos panameños durante prácticamente la mitad de lo que llevamos de este siglo XXI. Claro, qué lindo, la verdad, no, qué lindo, en verdad. Yo creo que es importante que creo que los que nos están escuchando conozcan quién es el doctor Enrique Mendoza, la trayectoria que tiene, las cosas que ha hecho por todos nosotros. Creo que no solamente por mí, sino por todas las generaciones anteriores, creo que son muy agradecidos por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Y no solamente como director nacional de docencia, sino también como decano, creo que es algo muy lindo y escucharlo, en verdad, para mí es un honor. Entonces, bueno, siguiendo un poquito de la línea. Entonces, en su etapa, ahora entrando un poquito en la parte de usted como decano, ¿qué me puede decir en su etapa de decano? ¿Qué fue lo más difícil que usted tuvo que enfrentar? ¿Algún cambio, algún reto que tuvo así importante? Yo creo que nosotros enfrentamos principalmente ese desafío de la transición de un siglo a otro. Y yo creo que nosotros desarrollamos iniciativas y logramos concretar proyectos importantes que le permitieran a nuestra institución hacer esa transición de una facultad de medicina esencialmente docente
a una facultad de medicina que hiciera docencia e investigación. Y por ejemplo, en mi primer periodo como decano, 2000-2003, nosotros con la participación destacada del doctor Seferino Sánchez, introducimos los programas de maestrías en ciencias médicas básicas. Wow. Entonces, ese fue un punto importante en la historia de nuestra facultad, porque pasamos de una facultad de pregrado, de preparar médicos, que después empezó a preparar tecnólogos médicos, que después preparó licenciados en nutrición y que después preparó técnicos en otras profesiones de la ciencia de la salud. Nosotros, en el lapso 2000-2003, hicimos o comenzamos ese proceso de transición hacia una facultad que fuera una facultad no solamente docente, sino que también fuera una institución de investigación. Yo creo que fue uno de los logros significativos de esa primera parte de nuestra estadía en el decanato de medicina. Podría decir que en esos momentos también, 2000-2003, nosotros empezamos la educación médica continua, no solamente en la Facultad de Medicina, a nivel de la universidad, y no solamente a nivel de la universidad, a nivel de la educación superior panameña. 2000-2003 se había aprobado la introducción de los diplomados, que son actividades de educación médica continua. Y este también fue un punto muy importante, porque el médico debe mantenerse con los conocimientos, con las competencias, a todo lo largo de su desenvolvimiento como profesional. Significa que el médico aprende, el estudiante de medicina aprende en la Facultad de Medicina. Significa que el médico aprende durante el internado. Significa que el médico aprende durante la residencia. Pero el médico tiene que seguir aprendiendo a todo lo largo de su desenvolvimiento profesional. El médico se queda 6 años en una facultad de medicina. Se va a quedar 2 años en el internado, 3, 4, 5 años en una residencia. Pero va a permanecer en el escenario de la salud pública durante 50, durante 60 años. Y educación médica continua es lo que le permite al médico mantenerse apto y competente para diagnosticar enfermedades, para tratar pacientes. Así que nosotros, en el lapso 2000-2003, comenzamos a desarrollar educación médica continua en este país, en la Universidad de Panamá y a nivel de la educación superior. La Facultad de Medicina, durante esos 3 años, de día acogía a los estudiantes de medicina y a los estudiantes de tecnología médica y de otras profesiones de la ciencia de la salud. Pero en la noche, en verdad, en sus salones, en sus aulas, recibía a todos estos médicos generales que venían ansiosos de conocimientos, de poder actualizarse para poder seguir ofreciendo lo mejor de ellos. Así que yo diría que en estos 3 años de mi primer decanato, nosotros logramos cambiar, empezar la transición de universidad docente a universidad, de facultad de medicina docente a facultad de medicina de investigación. Logramos introducir y desarrollar a su máxima expresión la educación médica continua. E incluso eso fue, Guillermo, desde el punto de vista recursos para la facultad importante. Nosotros llegamos a proporcionarle fondos a través de los diplomados a la Facultad de Medicina. Y la Facultad de Medicina pudo ella realizar una serie importante de proyectos a través de los recursos generados en
educación médica continua. Pero todavía podría seguir hablándote de esos 3 primeros años, porque son importantísimos. Sí. Yo había comenzado en 1994 con el proyecto de las residencias universitarias. Había un proyecto previo de residencias con aval universitario, pero cuando yo llego a la dirección de docencia, a la Dirección Nacional de Docencia de la Caja del Seguro Social y a la Dirección de Docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano, en 1995 decidimos poner por primera vez el examen de conocimientos médicos generales, que es el examen que permite participar en el concurso de residencia bajo la dirección de la Facultad de Medicina. Vale, okay. Ese es un momento importante cuando se quiera conocer el surgimiento de las residencias universitarias. Nosotros teníamos hasta 1994-95 procesos de formación de médicos especialistas al más alto nivel, en el Hospital Santo Tomás, en el Hospital del Niño, en el Complejo Hospitalario Metropolitano y en algunos otros hospitales como el Manuel Amador Guerrero o en los hospitales docentes de David. Pero eran programas de residencia hospitalaria, claro. No eran programas de residencia a nivel universitario. Entiendo. En 1995 damos el primer paso importante. Entiendo. Y ponemos el primer examen nacional de residencias organizado bajo la dirección de la Facultad de Medicina. Y nosotros seguimos trabajando en eso. Yo empecé como director de docencia de la Caja del Seguro Social en 1994. Pero cuando llego al decanato en el 2000, empezamos a trabajar en los programas de residencia como maestrías y como doctorados profesionales de la Universidad de Panamá. Vale. Y en el 2003, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprueba que los programas de residencia de especialidades básicas iban a pasar a ser maestrías en ciencias clínicas con diferentes especializaciones. Claro. Y los programas de subespecialidades pasaban a ser doctorados. Y el internado pasaba a ser una especialización en medicina clínica con un valor de 20 créditos académicos. Eso es muy cierto. Eso lo logramos en el lapso 2000-2003. Entonces, hicimos la transición de una facultad de medicina docente a de investigación. Desarrollamos a su máxima expresión educación médica continua y colocamos por primera vez en la historia los programas de residencia a nivel de maestrías y doctorado. Y colocamos el internado a nivel de especialización en medicina clínica. En el 2003, y es importante que los jóvenes médicos lo sepan, hubo un movimiento de FENAMERI, liderizado ese movimiento de FENAMERI por el doctor Fernando Castañedas, que era un residente, y por el doctor Julio García Ballarini, que era otro residente. Saludos, doctor Castañeda. Y ellos organizaron este movimiento de huelga de los internos y de los residentes. En un momento dado, nosotros intervenimos para apoyar el movimiento de la FENAMERI. Y la AMP, en esos momentos era presidida por Jorge Méndez, era el presidente de la AMP 2003, organizó una marcha de internos, residentes y estudiantes de medicina. Más de 1000 internos, residentes y estudiantes de medicina en esa tarde histórica se tomaron la Asamblea General y nosotros apoyamos la presentación de una ley para darle el carácter por primera vez en la historia a los internos y a los residentes de funcionarios públicos, con una serie de derechos
Claro. y de responsabilidades. Responsabilidades. Así que en el 2003 Se hizo bastante. se logra aprobar el carácter de funcionarios públicos de internos y residentes tras esta marcha importantísima, creo que Claro. la más grande en la historia Probablemente. de internos, residentes y estudiantes de medicina. Wow. Así que fue un periodo lleno de desafíos, pero los desafíos son oportunidades Para poder hacer para cosas buenas. concretar y para poder avanzar Claro. y para progresar. Claro. Creo que todo eso en esos 3 primeros años se logró, como también logramos defender el derecho de los estudiantes de medicina a votar en el complejo hospitalario metropolitano sin tener que pagar. En el 2003, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social aprobó que los estudiantes de medicina de la Universidad de Panamá iban a tener que pagar para poder votar en el complejo hospitalario. Wow. A nosotros nos correspondió hacer toda esa lucha para mantener la posibilidad del aprendizaje clínico de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Y logramos, tras mucho esfuerzo, Claro. encontrar el contrato histórico por el cual la Universidad de Panamá había cedido las hectáreas de terreno para construir el complejo Exacto. hospitalario metropolitano con la condición de que ese hospital iba a servir como hospital docente para los estudiantes de la Facultad de Medicina. Tuvimos que ir a la Corte Suprema. Yo hago en esta oportunidad única para explicar estos hechos históricos, hago un reconocimiento al doctor César Quintero, el gran maestro de los abogados panameños. Hago un reconocimiento al doctor Olmedo Sanjur, experto en derecho administrativo, y al doctor Sebastián Rodríguez, un abogado constitucionalista, porque ellos nos ayudaron a demandar ante la Corte Suprema la resolución de la Claro. Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, cobrándole a nuestros estudiantes. La Corte Suprema acogió nuestra demanda y la Corte Suprema dijo que aunque ese contrato tenía décadas de existencia, todavía era válido y los estudiantes de medicina nuestros no tenían por qué pagar Claro. al votar en el complejo hospitalario metropolitano. Wow. Así que esos 3 años fueron años De mucho trabajo, de muchísimo trabajo. de dificultades, de desafíos, de retos, pero fueron 3 años que nos permitieron expresar el amor, la Claro. vocación y la pasión por nuestra alma mater, por Claro. nuestros estudiantes de nuestra facultad y en verdad por todos los médicos Exacto. de la República, Sí, de Panamá. porque hemos trabajado sobre todo, porque ahora no solamente son estudiantes de la universidad los del pregrado, son estudiantes de la universidad los internos, son estudiantes de la universidad los médicos que hacen sus especialidades, Sí. y su diploma va a estar firmado Por por el decano o la Exacto. decana Exacto. de la Facultad de Exacto. Medicina. Sí. Todo eso se logró. Yo creo, y aprovecho también para decirlo, que es algo que no ha sido comprendido o no ha sido reconocido. No ha sido reconocido porque no ha sido comprendido y ha sido ignorado. Esta es la única universidad, la Universidad de Panamá, en el mundo que tiene la responsabilidad no solamente del pregrado de sus estudiantes, de la educación médica de pregrado. Es la única universidad del mundo que tiene la responsabilidad del internado y de todos los programas de residencia Wow. en un país. Esta universidad no ha comprendido, no ha reconocido en verdad lo que nosotros hicimos Exacto. en el periodo 2000-2003. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la Universidad de Harvard tiene sus hospitales docentes
y forma a sus residentes e internos. O la Universidad de Miami, en Francia, la Universidad de Montpellier. Es decir, en cada país las universidades tienen sus hospitales docentes. Sí. En Panamá solamente está la Universidad de Panamá dirigiendo, debería liderizar la educación médica de posgrado, no solamente de pregrado. Y yo diría, esto me da la oportunidad para decir, en ese lapso 2000-2003, logramos no solamente avanzar en las ciencias médicas básicas con las maestrías, logramos, insisto, colocar las residencias y el internado como programas universitarios. Claro. Y todo esto quedó bajo el liderazgo de la Universidad de Panamá. Qué bueno. No, en verdad, increíble. Yo creo que ahora queda mucho más claro lo mucho que se hizo en esos años. O sea, lo mucho que se logró. No solamente que ahora somos funcionarios públicos gracias a ese periodo, uno. Dos, no solamente el hecho también de que se pudo preservar ese derecho a rotar gratis, cosa que es algo que para mí, claro, yo ahora lo escucho y digo, ok, siempre ha sido así, pero yo nunca supe que eso pudo no ser así. Entonces eso es la parte linda de saber, porque como dice el lema, ¿no? El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces creo que esto es lindo, ¿no? Saber de dónde vienen las cosas, cómo hubo personas que lucharon por todos nosotros y cómo incluso Fenameri, que ahora uno lo conoce y que bueno, Fenameri viene de ahora. No, Fenameri viene desde hace rato. Y es que Fenameri fue creado por esto, para poder luchar por los derechos de nosotros, los internos, que yo soy médico interno, gracias a Dios, y de los residentes. Entonces, qué lindo poder escucharlo y que poder saber un poco de la historia, ¿no? Siguiendo un poco ahora en la línea, y creo que entrando un poquito más en materia de la actualidad, creo que es algo que creo que a mí y a todos los que nos están escuchando nos interesa. ¿Qué usted ve de diferente la facultad de hoy de la facultad que usted dejó? Porque al final usted estuvo con ella 13 años. ¿Qué ve de diferente? ¿Qué cosas usted en comparación ve que ha cambiado? Hubo proyectos importantes que iniciamos en mi segundo periodo como decano, 2011-2016. Es importante destacar que en ese lapso gubernamental, 2011-2016, comienza el proyecto de construir la ciudad de la salud. Fue un proyecto del exdirector general de la Caja, el ingeniero Guillermo San Llorens, y que fue durante el gobierno del expresidente, en esos momentos presidente Ricardo Martinelli. Cuando empieza a discutirse este proyecto, el doctor Xavier San Llorens, conocido infectólogo pediatra, reconocido médico panameño, escribió un artículo en el diario La Prensa un domingo. Y Xavier escribió unas líneas diciendo: me parece que se debe construir la nueva facultad de medicina o una nueva facultad de medicina en la ciudad de la salud. Ese domingo inmediatamente yo llamé a Xavier, quien se comunicó con su hermano Guillermo San Llorens, quien habló casi inmediatamente con el presidente Martinelli, y así surge el proyecto de construir la Facultad de Medicina como parte de la ciudad de la salud. Es más, en el 2013, en Filadelfia, en la reunión de la Asociación Americana de Colegios de Medicina, yo expuse la ciudad de la salud como el primer consorcio de atención clínica del paciente, el primer consorcio de enseñanza de la medicina y el primer consorcio de investigación. Iban a estar
los tres pilares fundamentales: atención del paciente, enseñanza de la medicina e investigación. Claro. Porque en la Ciudad de la Salud ya empezaba también a estudiarse la posibilidad de construir la nueva sede de la Facultad de el Gorgas, la nueva sede del Instituto Conmemorativo Gorgas en la Ciudad de la Salud. Así que iba a estar las instalaciones de la Ciudad de la Salud, iba a estar la Facultad de Medicina e iba a estar el Instituto Conmemorativo Gorgas. Vale. Así que comienza ese proyecto y logramos que el gobierno en ese lapso nos diera 5.5 hectáreas para construir la nueva Facultad de Medicina. Increíble. En esos momentos, la Caja del Seguro Social iba a darnos un préstamo de $40 millones para la construcción de la nueva Facultad de Medicina. Sin embargo, termina esa administración, viene la administración posterior. De un proyecto que estábamos realizando con la Caja del Seguro Social, pasa a ser un proyecto que la facultad iba a realizar con el Ministerio de Salud. Y quiero decir que comenzando el gobierno del presidente Varela, creo que fue un 4 de julio de ese periodo del 2014 al 2019, 4 de julio 2014, en una reunión en la Presidencia de la República, el presidente Varela me dice a mí o me pregunta si la Facultad de Medicina podía aceptar 100 estudiantes más en el primer semestre a ingresar a la facultad. Mi respuesta al presidente Varela: sí lo podemos hacer con dos condiciones. Una, tenemos que tener fondos para nombrar más profesores, fondos para comprar más equipo docente, fondos para hacer algunas remodelaciones en la facultad. Y segunda condición, tenemos que construir la nueva Facultad de Medicina. Y de ese acuerdo, de esa conversación con el presidente Varela, luego el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, y el ministro que sigue, el doctor Miguel Mayo, sobre todo al inicio con el doctor Terrientes, concretamos la firma de un convenio por el cual el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, iba a dar $70 millones para construir la nueva Facultad de Medicina. En el periodo anterior incluso fuimos a Estados Unidos, visitamos las facultades de medicina americanas, las nuevas, para tener los modelos. Estuvimos acompañados de arquitectos de la Caja del Seguro Social. En ese periodo, incluso nosotros, en ese lapso del gobierno del presidente Martinelli y de Guillermo San Llorén en la Caja del Seguro Social, hicimos los planos de la nueva había una formalidad de medicina. Entonces, con el gobierno del presidente Varela, se aprueba este convenio entre la universidad, el Ministerio de Salud, el IFARU, la Caja del Seguro Social y el Instituto Conmemorativo. El SENACID estaba participando. Y entonces empezamos y se hacen las licitaciones. Hubo 3 licitaciones para que una empresa se ganara y procediera a construir la Facultad de Medicina. $70 millones era el presupuesto. Tuvimos dificultades. Un grupo de ambientalistas demandó ante la Corte Suprema el convenio y la construcción de la nueva Facultad de Medicina porque decían que iba a afectar el camino de cruce. Una vez más, nosotros tuvimos que ir con el doctor Olmedo Sanjur a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dijo que la construcción de la nueva Facultad de Medicina no afectaba el camino de cruces y que podíamos realizar. Se hicieron 3 licitaciones fallidas. Recuérdese que el Hospital de Niños, que ahora se está construyendo, en esa época también tuvo licitaciones fallidas. Y no pudimos concretar para el 2019 la adjudicación
del contrato de construcción, de diseño, construcción y equipamiento. Sí, nosotros avanzamos con este proyecto de construir la nueva Facultad de Medicina. En el 2021 o a partir del 2026, prácticamente ha habido un eclipse de ese proyecto de construcción de la nueva Facultad de esa idea de Medicina. En el 2019, la AMP y el decanato organizamos una gran marcha que terminó en el Hospital Santo Tomás para reafirmar nuestra exigencia o nuestro derecho a que se construyera la nueva Facultad de Medicina. Hay que considerar que la Facultad de Medicina está en las mismas instalaciones en las cuales se comenzó en 1951. En esa época, 1951, era una sola escuela. Exacto. Actualmente es la Escuela de Medicina, la Escuela de Tecnología Médica, la Escuela de Nutrición. Era una sola carrera, la carrera de Medicina. Ahora formamos médicos, tecnólogos médicos, nutricionistas, técnicos y licenciados en radiología. Formamos también en urgencias médicas. Formamos toda una serie de profesionales de las ciencias de la salud. Y nosotros actualmente tenemos en la Escuela de Medicina más de 1.000 estudiantes. En toda la facultad cerca de 2.000 estudiantes. En las mismas instalaciones que eran ocupadas solamente por 100 estudiantes en los primeros años de la década de los 50. Así que es urgente construir la nueva Facultad de Medicina. Además, Guillermo y distinguidos amigos, tenemos 5.5 hectáreas en la Ciudad de la Salud. Se encuentran ubicadas enfrente del Instituto de Cirugía Cardiovascular. Ahí donde está el Instituto de Cirugía Cardiovascular de la Ciudad de la Salud, enfrente están las 5.5 hectáreas de la Facultad de Medicina. Dejamos los planos hechos. La pregunta clave es ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada del 2021 al 2026 para avanzar en la construcción de la Facultad de Medicina? La Facultad de Medicina del siglo XXI requiere nuevas instalaciones. Y no es posible que todo ese proyecto que nos utilizó, en el cual invertimos cerca de 10 o más años, que tuvimos que ir, como he explicado, hasta la Corte Suprema, ese proyecto haya quedado prácticamente abandonado. Yo exhorto a los estudiantes de la Facultad de Medicina a retomar la bandera y la lucha por la construcción de la nueva Facultad de Medicina. Creo que ese debería ser la mejor manera, esa debería ser la mejor manera de celebrar el próximo 21 de mayo los 75 años de fundación de la Facultad de Medicina. A mí me tocó en el 2001, me tocó presidir los 50 años, el aniversario de oro de la Facultad de Medicina 2001. Lo hicimos con un congreso con 15 eminentes profesores de los Estados Unidos. Y me tocó dirigir la celebración de los 70 años en el 2021 de la Facultad de Medicina. Yo diría que en estos momentos la mejor manera de celebrar 75 años de existencia de la Facultad de Medicina es haciendo una marcha pública, pidiéndole al rector, a las autoridades de la Facultad de Medicina que empiecen a trabajar, a darle seguimiento a la construcción de la Facultad de Medicina y pidiéndole al gobierno nacional, a la sociedad entera, que está en la Facultad de Medicina, que ha formado la mayoría de los médicos de este país, está en la Facultad de Medicina que se
que se ha interesado, que ha intervenido en la formación de los médicos especialistas. Aquí no hubiesen neurocirujanos en este país si el doctor Antonio González Revilla, nuestro profesor fundador, no establece el Instituto Walter Dondi en el Hospital Santo Tomás en 1947 para formar a los neurocirujanos. Un aporte histórico de la Facultad de Medicina. Aquí no hubiese cardiólogos si el doctor Mario Oñoni, profesor fundador de la Facultad de Medicina, no comienza en el Hospital Santo Tomás a formar los cardiólogos. El aporte que ha hecho la Facultad de Medicina a la salud de los panameños es enorme. Intervinimos a todo lo largo de nuestra historia en la formación de los médicos generales y de los médicos especialistas. No es posible que el país le niegue a la Facultad de Medicina sus nuevas instalaciones. No es posible que no haya un interés a nivel de la colina y a nivel del decanato de medicina por seguir ese proyecto en el cual trabajamos más de 10 años, la construcción de la nueva Facultad de Medicina. Yo le propongo a los estudiantes de medicina que este 21 de mayo debería haber una marcha como hubo en el 2019 pidiendo la construcción de la nueva Facultad de Medicina frente a la inercia y a la irresponsabilidad histórica de quienes dirigen la universidad y quienes dirigen la facultad de haber abandonado este proyecto tan importante para nuestro futuro. Sí, la verdad que estoy de acuerdo. Yo creo que es un momento para poder hacer algo. Y creo que es un momento para poder hacer algo porque, y como le dice usted, la facultad ha dado tanto para el país. No solamente para los que se fueron graduando, los estudiantes, no, para el país. Ha hecho tanto que no es justo. No es justo, merecemos algo bueno. Y digo merecemos porque yo me gradué ahí y esa es mi universidad. Esa es mi alma mater y la salud es de todos. Ahorita yo voy a ser médico, pero los que vienen subiendo... ¿Eres médico? Yo soy en médico. verdad, ser médico desde que se entra a medicina. Este es un continuo. Así es. El continuo de la educación médica. El pregrado, el internado, la residencia, la medicina general. Uno es médico. Uno es médico y punto. Pero lo que yo quiero llegar a decir es que los que vienen subiendo pueden cuidar a mi mamá, pueden cuidar a mi hermana, tienen que salir preparados. Y quieras o no, la medicina del siglo XX no es la medicina del siglo XXI. Hay más retos. Necesitamos más cosas, queramos o no, doctor, usted está de acuerdo conmigo. Requerimos infraestructura. Se requiere infraestructura, no solamente por el espacio, sino por la tecnología. Es así, se requiere. El médico requiere tener la tecnología de punta para tener la educación de punta. Y aún así, lo hemos logrado con las uñas y hemos logrado salir adelante con lo que tenemos. Porque al final, eso es lo que caracteriza al estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, porque nosotros hemos vivido siempre así. Y el doctor no me dejará mentir. Pero aún así, siempre hemos trabajado callado, hemos echado para adelante porque así nos caracteriza. Y sí, muy lindo, pero es momento de hacer algo, es momento de salir porque ya no es justo. Han pasado demasiados años y tenemos, como dice el doctor, 5.5 hectáreas que gracias a usted, en gran parte, no en gran parte, gracias a usted, en totalidad pudimos lograr. Y eso es algo que hay que valorar. Y lo valoramos. ¿Cómo lo valoramos? Como en estos 75 años, en este aniversario de 75 años, salir a hacer algo. Ya que en verdad, si nosotros no hacemos nada, que somos los estudiantes, entonces ¿quién lo va a hacer? Es que es importante, Guillermo, resaltar los 3 verbos de la Asociación Americana de Colegios de Medicina: aprender, servir y liderizar. El estudiante panameño, el estudiante de medicina, debe aprender. Y debe aprender para poder servir a sus pacientes. Pero además debe liderizar los cambios que requiere el sistema de salud para poder atender mejor a nuestros compatriotas. Y hay un informe publicado en el Lancet hay un informe publicado en el Lancet hace como 10 años diciendo no solamente el estudiante de medicina tiene que tener conocimientos, competencias, debe liderizar. Coincidimos en el valor
de ese tercer verbo, liderizar. La Facultad de Medicina tiene una historia de liderazgo en el sistema de salud. Desde que Octavio Méndez Pereira, hace 75 años, dio inicio un 21 de mayo a las clases en la Escuela de Medicina, dijo: he fundado o he establecido esta Escuela de Medicina para que se ocupe de la salud de nuestros compatriotas por siglos olvidada. Y a todo lo largo de nuestra historia, con los diferentes decanos, se han hecho contribuciones importantes a la salud de los panameños. En mis periodos como decano, cuando hubo la crisis de la sobreradiación de los pacientes del oncológico, la Facultad de Medicina emitió su posición. Cuando en el 2006-2008 hubo la crisis del dietilenglicol, una de las crisis de salud más graves y más serias del país, la crisis del dietilenglicol, la Facultad de Medicina estuvo al lado del ministro de Salud, el doctor Camilo Alain, y los estudiantes de medicina estuvieron al lado de los expertos del CDC haciendo las investigaciones. Cuando hubo la pandemia del 2009 producida por el H1N1 2009, la Facultad de Medicina también estuvo presente. Más, nosotros habíamos desarrollado cursos con el Ministerio de Salud y preparamos a más de 500 médicos generales de toda América Central para enfrentar una potencial pandemia. 2006-2008, cuando llegó la pandemia del 2009, H1N1 2009, los médicos de América Central estaban preparados. La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá demostró su liderazgo. Y más recientemente, en el 2020, la Facultad de Medicina participó activamente en hacer frente a los problemas originados por la pandemia ocasionada por el coronavirus y esta enfermedad, el COVID-19. Así que la Facultad de Medicina tiene una historia, una tradición de liderazgo. No puede haber una Facultad de Medicina en silencio. Y la Facultad de Medicina, en los últimos años, se discuten problemas importantes en el escenario de la salud pública. ¿Cómo se organiza el sistema de salud para dar mejor respuesta a las necesidades en salud de nuestros compatriotas? ¿Cómo se organiza el internado? ¿Cómo se organizan los programas de residencia para hacer frente a la escasez de médicos especialistas? La Universidad de Panamá, la Facultad de Medicina, tiene la responsabilidad por ley de dirigir los programas de internado y de residencia. Y ha estado absolutamente en silencio en estos años que se están planteando esos problemas. La Facultad de Medicina, como lo hicimos en el 2000-2003, debe jugar un rol en la preparación del médico general, el médico que va a actuar a nivel primario para poder ser aptos y competentes. Estamos nosotros en la época de la complejidad de la medicina. Estamos nosotros en la época de la multimorbilidad. Los pacientes se presentan con 3, 4 enfermedades. Estamos nosotros en la época en que ha aumentado la esperanza de vida. Tratamos pacientes septagenarios, octogenarios, nonagenarios. Estamos en la época, y usted lo ha mencionado, de la cuarta revolución industrial. Se están produciendo avances tecnológicos enormes, increíbles. Estamos en la época, en los tiempos de la inteligencia artificial, de la medicina de precisión. La práctica de la medicina va a cambiar de manera importante. Ya está cambiando. Va a cambiar todavía más por la cuarta revolución industrial, por la complejidad de la medicina, por la multimorbilidad, por el aumento de la esperanza de vida y también por la desigualdad socioeconómica que está en el origen de muchas enfermedades, lo que llamamos la biología de la adversidad, que afecta
a muchos panameños. Más que nunca necesitamos activismo en salud, activismo médico, que el médico vaya más allá de su consultorio, vaya más allá del hospital y que haga aportes importantes en la salud de la población. Y por eso necesitamos una facultad de medicina que sepa conjugar el verbo liderizar. Sí. No una facultad de medicina intramuros. Necesitamos una facultad de medicina que vaya más allá de sus pequeños espacios y que Sí. tenga a los 4 millones de panameños y al territorio de 75.000 kilómetros cuadrados nacionales como escenario de su acción. Claro. Bueno, doctor, en verdad hemos hablado de muchas cosas. Hay un tema específico que a mí me afecta un poquito y es que he tenido la oportunidad de conversar con estudiantes actuales de la Universidad de Panamá. Yo soy egresado, pero yo hablo mucho con estudiantes aún y me comentan que actualmente las condiciones de la misma Universidad de Panamá, no solamente a nivel de la facultad solamente, pero en general la Universidad de Panamá está teniendo bastantes, vamos a decir, situaciones complejas en el sentir, por ejemplo, los servicios básicos. Al agua, problemas con el agua, que el agua se va, por ejemplo, no hay agua en muchos sectores de la Universidad de Panamá después de cierto horario o a veces simplemente no hay. El tema también de las mismas condiciones estructurales, no hay espacio en los salones, temas con lo que es el aire acondicionado, que sabemos que al final en un salón cerrado, un lugar cerrado, más de 40, 50 estudiantes no se da abasto. Hay cosas que están ocurriendo, no solo a nivel de facultad, sino también a nivel de la Universidad de Panamá, a nivel nacional, que tienen que pedir prestados salones porque no hay espacio. Que usted en su experiencia, y creo que es importante para los que nos están escuchando, ¿usted qué considera que es el error que se está cometiendo por parte de la Universidad de Panamá y por parte también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá? Es una excelente pregunta, Guillermo. Y yo recuerdo que en 1991, hace 35 años, yo era el coordinador del movimiento democratizador universitario. Y nosotros fuimos a la Asamblea Nacional a proponer un cambio en los mecanismos de elección de las autoridades universitarias. Y nosotros propusimos que el escogimiento, la selección de las autoridades universitarias fuese mediante el voto directo, secreto y ponderado de los diferentes estamentos universitarios. Y yo fui el que habló a nombre del movimiento democratizador universitario. Yo fui el que sustenté la reforma de la ley, de los artículos de la ley que se relacionaban con el escogimiento, la selección de las autoridades universitarias. Tengo que reconocer que 35 años después de haber luchado intensamente, de haber presentado ese proyecto de ley, sustentado el proyecto de ley y haber logrado que se aprobara, 35 años después, tengo que reconocer que no hemos logrado cambiar la universidad, que no hemos logrado elevar el nivel académico, científico de la universidad, que la universidad sigue siendo una institución politizada a su máxima expresión, prácticamente prisionera de algunos grupos de poder en la universidad. No se ha dado la descentralización. No es posible que 90 años después esa institución que está presente en todo el territorio nacional, que tiene facultades, que tiene centros regionales, que tiene extensiones, que tiene anexos, que tiene miles de estudiantes,
todavía la toma de decisiones siga centralizada en el rector de la universidad. No ha habido descentralización a nivel de la universidad. El rector prácticamente es el propietario, es el dueño de la universidad. Y en 1991 yo fui el que sustenté en la asamblea que era necesario cambiar el sistema de elección del rector. Ahora quedamos en que el rector prácticamente designa a su sucesor, escoge a su sucesor. No hemos cambiado mucho. Antes de 1991, en la década de los 80, el rector era escogido por el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Ahora el rector es escogido por la autoridad que está al frente de la colina. Yo creo que en estos momentos se requiere que el estudiante de medicina siga, como lo ha sido, fiel a sus valores, a sus ideales, a sus sueños, que siga esforzándose en aprender, siendo cada vez más competente, que pueda aplicar ese conocimiento a la solución o en la solución de los problemas que van a presentar los pacientes. Esos dos verbos a los cuales yo hacía referencia de la Asociación de Colegios Americanos de Medicina, aprender y servir. Pero es importante que el estudiante de medicina sea más activo, muestre lo que yo llamaría activismo académico, liderazgo académico, que participe más en la toma de las decisiones que afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que afectan la vida de la facultad y la vida de la universidad. Esa es en verdad la tradición de la Facultad de Medicina. El doctor Antonio González Revilla fue candidato a la presidencia del país en la década de 1900, en la década de los 60. El doctor Antonio Enríquez Navajo fue candidato a la vicepresidencia del país. Es decir, los médicos siempre nos hemos caracterizado no solamente por tratar de ser buenos, excelentes, competentes en diagnosticar, en tratar, en aliviar, en consolar a nuestros pacientes. Los médicos nos hemos interesado por la situación social que afecta la vida de nuestros compatriotas, y ahora más que nunca, porque sabemos que la pobreza está en el origen de muchas enfermedades crónicas, lo que llamamos la biología de la adversidad que presenta la gente pobre y que están más expuestos a una serie de enfermedades. Yo diría, Guillermo, que es importante 2026 que nuestro estudiante de medicina siga siendo excelente, como lo demostró su grupo de promoción, su graduación, donde 50% de tus compañeros ganaron puntaje internacional, aprobaron el examen de certificación con calificaciones completamente comparables a las que pasan el STEP 2 en los Estados Unidos. Yo diría que el estudiante de medicina tiene que seguir con ese amor, esa pasión, esa vocación por el aprendizaje, pero debe acompañarla del amor, la vocación, la pasión por el cambio en el sistema de salud, por la preocupación por el bienestar de los demás. Y hay que pasar al activismo a nivel de la universidad, activismo a nivel de la Facultad de Medicina. Este proceso electoral que se avecina es una buena oportunidad para que el estudiante de medicina se pare frente a los candidatos a la rectoría y les pregunte qué va a hacer usted o qué van a hacer ustedes por construir la nueva Facultad de Medicina. Es importante que el estudiante de medicina le pregunte a las actuales autoridades del decanato qué van a hacer ustedes. No podemos tener
citaste el problema del suministro del agua. No podemos tener una facultad de medicina donde el estudiante prácticamente vive, se pasa la mañana, la tarde y la noche, hasta altas horas de la noche, sin el suministro de agua en el edificio de estudiantes. No podemos tener una facultad de medicina que no esté aprovechando todos los progresos de la cuarta revolución industrial. Exacto. Por ejemplo, el acceso al internet o las bibliotecas de revistas donde se pueda el estudiante estar actualizando y estar revisando los diferentes temas. Exacto. Entonces, yo creo que es el momento, y es el momento en que el estudiante de medicina defienda sus logros. Exacto. La Asociación de Estudiantes de Medicina, AMP, nació en 1951 con la Facultad de Medicina. Tiene también 75 años de historia y la Asociación de Estudiantes de Medicina siempre ha administrado ese edificio que se remodeló completamente durante mi segunda gestión o tercera gestión en el decanato. Se remodeló completamente ese edificio. Los estudiantes de medicina no pueden, sería traicionar los logros, las luchas de generaciones de estudiantes de medicina. No pueden perder el edificio de la AMP. Y esto lo digo ya no como ex decano, ya no como profesor de la Facultad de Medicina, lo digo como expresidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina. El estudiante de medicina debe defender, no hay tregua, aquí no hay tregua que dar en la defensa de su derecho a aprender, que se le dé la mejor educación posible al más alto nivel global, en las mejores condiciones de instalaciones físicas y materiales, y que se respete sus derechos como estudiante de medicina. En verdad, doctor, todo lo que usted ha dicho ahorita a mí me causa mucho dolor, porque yo creo que hoy en día los estudiantes, y me incluyo, creo que nos hemos vuelto un poco conformistas con la condición que tenemos nosotros en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Y creo que no solamente los estudiantes de medicina, creo que los estudiantes a nivel nacional de todas las sedes de la Universidad de Panamá nos hemos vuelto conformistas, y eso ya debe acabar. O sea, ya, y con lo que todos hemos escuchado en este episodio con el doctor, nos hemos dado cuenta que no siempre fue así. No siempre fue así. Que tuvimos momentos de oro que podemos seguir teniendo incluso con una nueva facultad de medicina. Entonces, creo que esto es un llamado de atención para verdaderamente accionar y exigir lo que nos merecemos, que es una educación del más alto nivel, porque al final somos la universidad que tiene más trayectoria de todo el país panameño. Y es así. Entonces, creo que es importante lo que usted dice. Creo que es importante recalcar que lo que se viene bajando, que usted lo mencionó, las elecciones de rectoría, es importante recalcar que es importante salir a accionar, no solamente con marchas, para poder exigir una nueva facultad de medicina, para exigir mejores condiciones, sino también accionar votando, porque hay que votar. Así como uno vota, por ejemplo, para un presidente, también uno vota por un rector. Y creo que votar inteligentemente, sabiendo las propuestas que hay, ¿qué propuesta me beneficia a mí mejor? ¿Qué propuesta se preocupa por mí? ¿Qué propuesta yo considero que me puede funcionar a mí y a los que siguen? Porque no solamente pensar en mí, porque si yo pensara en mí, yo no estaría haciendo esto. Pero yo lo hago porque yo sé que hay muchos más que siguen, que yo pude haber sido yo. Y yo sé que usted lo hace por lo mismo. Entonces, yo quiero dejar ese mensaje muy claro. Usted lo dejó muy claro. Y creo que esto ha sido un espacio increíble para poder dejar una información de alto valor, muy valioso. Creo que un episodio histórico, porque creo que hay muchas cosas que se han hablado aquí que no se tiene conocimiento en ningún medio. Y gracias, doctor. Gracias. Por la oportunidad. Gracias por ponerlo aquí presente. No sé si quiere decir unas palabras de despedida.
Yo creo que lo más importante es buscar, yo no sé, no quisiera utilizar la palabra felicidad, pero si la utilizamos, yo creo que yo estoy convencido que lo que más felicidad proporciona es cuando uno hace el bien y el bien a los otros y trabaja por el bienestar de los demás. Yo creo que los médicos tenemos esa oportunidad excepcional de trabajar por el bien de los demás, de hacer el bien, porque ciertamente uno puede tener los recursos económicos, uno puede tener la posición social, uno puede tener otros elementos que generalmente se asocian con el bienestar y la felicidad. Pero al final, lo que uno sienta en relación a sí mismo, la satisfacción, el estar bien consigo mismo, el sentirse bien dentro de la propia piel y el saber que uno ha dedicado su vida a ayudar a los otros seres humanos, yo creo que al final es lo que mayor satisfacción puede dar, más allá de los bienes, de la riqueza, del prestigio, de la fama. Yo creo que el estudiante de medicina debe seguir con ese amor, esa vocación. Lo que hace una escuela de medicina es cuando usted tiene estudiantes que aman aprender y cuando usted tiene profesores que aman enseñar. Claro. Cuando se da esa participación, ese binomio de estudiantes que amen aprender y profesores que amen enseñar, ahí tendremos una buena facultad de medicina. Pero es ciertamente que el estudiante de medicina debe también proyectarse a nivel de la sociedad, a nivel de la universidad. Debe decir, aquí estamos los estudiantes de medicina, nosotros esperamos la construcción de nuestra facultad, nosotros esperamos estar estudiando en salones adecuados, nosotros queremos que se nos proporcionen todos los avances tecnológicos de estos tiempos en que vivimos y nosotros esperamos nobleza y generosidad de parte de las autoridades. ¿Sabe? El destino de la facultad viene dado sobre todo por sus estudiantes. Sus profesores también son importantes, pero lo más álgido o lo más crítico determinando el destino de una escuela de medicina son sus estudiantes. Así que yo le pediría a los estudiantes de medicina que tienen una tarea que va más allá de hacer los diagnósticos, de dar tratamientos, de aliviar, de ser solidario. Esa tarea es interesarse en lo que pase con la universidad, en lo que pase con la facultad de medicina y ser exigente. Total, la universidad y la facultad son súper exigentes con nuestros estudiantes. Así es. Es el momento de que los estudiantes no se queden callados. Es el momento de que sean activos, de que sean exigentes, de que reclamen sus derechos, el derecho de tener unas instalaciones al nivel que ellos se han ganado. Exacto. El derecho de tener una universidad académica, científica, dedicada a la docencia, a la investigación, no una universidad politizada, no una universidad reducida, ni una facultad reducida a los intereses de sus autoridades. Excelente. Yo creo que es la mejor manera de despedir este episodio. Gracias. Hemos hablado de la falta de lo que es la nueva facultad de medicina,
las cosas que usted vivió, las cosas que usted ve que se puede mejorar y el llamado de atención a lo que es a los estudiantes actuales a nivel de lo que es la Facultad de Medicina. Y creo que es un resumen importante de todo lo que se habló hoy y quiero que se vean todo eso, quiero que tengan bien presente no solamente para hoy, sino para el resto de los años de los que son estudiantes y de los que ya salieron, que vean este video, compártanlo. Creo que es importante que la gente vea este video, no solamente para poder dar a conocer que hace falta una facultad de medicina, sino también para saber los problemas que están ocurriendo, ya que si en un momento fuiste estudiante o si acaso eres panameño, eres parte de la historia de esta universidad, porque al final es la primera universidad del país entero y hay que darle la importancia la cual tiene, porque sin esta universidad mucha gente no sería profesional en este país. Así que creo que es de manera mejor terminar de este episodio. Gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Gracias por escucharnos nuevamente y nos despedimos. Hasta luego.